Hola a todos y bienvenidos a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Preparen sus palomitas, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas en la farándula turca y que, honestamente, nos tiene a todos al borde del asiento. Si hablamos de la relación, o ex-relación, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no solo eso, sino que vamos a analizar qué dijo Müge Ataka sobre todo este embrollo y la supuesta revelación impactante que soltó Kerem. Sé que están tan intrigados como yo, así que quédense hasta el final porque vamos a desmenuzarlo todo. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traemos la información más jugosa y fresca del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Hande y Kerem es una de esas que te atrapa desde el principio. Dos jóvenes, talentosos y guapísimos actores que se conocen en el set de una de las series más exitosas de Turquía, Senkalkam, o Love is in the Air como la conocemos en Latinoamérica y España. La química entre ellos era innegable, tanto que traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Los fans estábamos eufóricos, viviendo un cuento de hadas hecho realidad. Los veíamos juntos en alfombras rojas, en viajes, compartiendo momentos íntimos en redes sociales, era la pareja perfecta, la Dream Team que todos queríamos emular. Pero como suele suceder en Hollywood, o en este caso en Estambul, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Y así, de la noche a la mañana, la noticia de su ruptura sacudió los cimientos de la farándula turca. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado el amor entre Hande y Kerem? Las especulaciones empezaron a volar como hojas en otoño. Que si había terceros en discordia, que si la presión mediática era demasiado fuerte, que si las agendas de trabajo no les permitían dedicar tiempo a la relación, en fin, un sinfín de teorías que en realidad nadie conocía a ciencia cierta. Y aquí es donde entra en juego nuestra querida Müge Ataka. Müge es una periodista turca muy respetada y conocida por tener fuentes muy confiables dentro del mundo del espectáculo. Ella es la que suele tener la primicia de muchos chismes y noticias importantes, así que cuando Müge habla, todos escuchamos. Hace poco Müge dio una entrevista en un programa de televisión donde habló precisamente de la ruptura de Hande y Kerem. Y aunque no reveló detalles específicos, sí hizo algunas insinuaciones que dejaron a todos con la boca abierta. Müge dijo que la ruptura no fue tan amistosa como se había hecho creer. Que había problemas de fondo que no habían salido a la luz pública. Y lo más impactante de todo es que insinuó que Kerem tenía algo que confesar, una revelación impactante que podría cambiar la percepción que tenemos de toda esta historia. Obviamente no dijo de qué se trataba esa revelación, pero sembró la duda y la curiosidad entre todos los fans. Ahora, ¿de qué podría tratarse esa revelación? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. Algunos dicen que podría estar relacionada con la razón real de la ruptura. Quizás Kerem se dio cuenta de que no estaba enamorado de Hande como pensaba, o quizás hubo alguna infidelidad de por medio, aunque esto último no está confirmado ni siquiera como rumor. Otros sugieren que la revelación podría estar relacionada con problemas laborales o contractuales que afectaron la relación. Recordemos que ambos actores estaban trabajando juntos en Senkalkam, y cualquier tensión en el set podría haber afectado su vida personal. Pero la teoría más intrigante de todas es la que sugiere que la revelación podría estar relacionada con un secreto del pasado de Kerem. Algo que no había querido compartir con Hande por miedo a su reacción, y que finalmente salió a la luz, provocando la ruptura. Esta teoría es la más arriesgada, pero también la más emocionante, porque implicaría que hay un drama oculto detrás de toda esta historia. Lo cierto es que hasta el momento no sabemos con certeza de qué se trata esa revelación impactante que supuestamente Kerem tiene que hacer. Pero lo que sí sabemos es que Müge Ataka no es de las que habla por hablar, así que seguramente hay algo de verdad en todo esto. Estaremos atentos a cualquier noticia o declaración que pueda surgir en los próximos días, y por supuesto, se las traeremos aquí, a su canal favorito de chismes turcos. Mientras tanto podemos analizar las pistas que tenemos. Desde la ruptura, ambos actores han mantenido un perfil relativamente bajo. Hande se ha enfocado en sus proyectos profesionales y personales, tratando de mantenerse alejada del escrutinio público. Kerem, por su parte, ha sido un poco más reservado, evitando dar declaraciones sobre su vida amorosa. Esto podría ser interpretado como una señal de que hay algo que ocultar,
o simplemente como una forma de proteger su privacidad en un momento difícil. También es importante recordar que las relaciones amorosas son complicadas, y que a veces, por más que dos personas se quieran, no pueden estar juntas. Quizás Andy y Kerem simplemente se dieron cuenta de que sus caminos iban por direcciones diferentes, y que era mejor separarse antes de hacerse daño. O quizás, como sugiere Muge Ataka, hay algo más profundo y oscuro detrás de todo esto. En fin, la historia de Andy y Kerem sigue siendo un misterio que esperamos resolver pronto. Y mientras tanto seguiremos especulando y analizando cada detalle para tratar de entender qué fue lo que realmente pasó. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. En resumen, hoy hablamos de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de la supuesta revelación impactante que Kerem tiene que hacer, según la periodista Muge Ataka. Analizamos las posibles razones de la ruptura, las teorías sobre la revelación, y el comportamiento de ambos actores desde que se separaron. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura de descubrir los secretos del mundo del espectáculo turco. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué creen que es esa revelación impactante que Kerem tiene que hacer? ¿Creen que Hande y Kerem podrían reconciliarse en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, y no olviden compartir sus teorías más locas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme jugoso, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque aquí siempre les traeremos la información más fresca y entretenida del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco 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 asterisco. Bien, ahora que tenemos la base, vamos a profundizar en este culebrón turco. Para empezar, debemos hablar un poco más sobre el impacto que tuvo esta relación en la cultura popular turca. Hande Erçel y Kerem Bürsin no eran solo dos actores guapos, eran un fenómeno. Su popularidad trascendió las fronteras de Turquía, conquistando corazones en Latinoamérica, España e incluso en países de habla inglesa. Senkalkam se convirtió en un éxito arrollador, y gran parte de ese éxito se atribuyó a la innegable química entre los protagonistas. Pero la magia no se quedó en la pantalla. La confirmación de su romance en la vida real generó una histeria colectiva. Los fans crearon comunidades online, dedicadas a seguir cada paso de la pareja. Se analizaban sus fotos, sus publicaciones en redes sociales, sus entrevistas, todo. Se crearon hashtags como #Anker que se convirtieron en tendencia mundial. La gente se identificaba con su historia de amor, viendo en ellos una representación de sus propios sueños y aspiraciones románticas. El impacto fue tal que incluso marcas comerciales se beneficiaron de su popularidad. Hande y Kerem se convirtieron en embajadores de varias marcas de renombre, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su imagen vendía, y las empresas no dudaron en aprovecharlo. Desde ropa y cosméticos hasta productos electrónicos y automóviles, todo lo que tocaban se convertía en oro. Pero esta atención mediática constante también pudo haber sido un factor determinante en la ruptura. Imaginen la presión de ser constantemente observados, juzgados y analizados. Cada palabra, cada gesto, cada mirada era interpretada y amplificada por los medios y por los fans. Esta falta de privacidad, sumada a las exigencias de sus agendas laborales, pudo haber creado una tensión insoportable en la relación. Ahora, volviendo a Muge Ataka, es fundamental entender su credibilidad en el mundo del periodismo del corazón turco. Ella no es una simple chismosa. Muge tiene una trayectoria impecable, respaldada por años de experiencia y una red de contactos envidiable. Sus fuentes suelen ser cercanas a los artistas, a los productores, a los directores, incluso a sus familias. Esto le permite acceder a información privilegiada que otros periodistas no pueden obtener. Por eso, cuando Muge habla de una revelación impactante de Kerem Bürsin, hay que tomarla en serio. Ella no arriesgaría su reputación lanzando rumores infundados. Seguramente tiene información de primera mano que la lleva a creer que hay algo más detrás de esta ruptura. Pero, ¿qué podría ser esa revelación? Profundicemos en las teorías que mencionamos antes. La teoría de la infidelidad, aunque no confirmada, siempre es una posibilidad en estos casos.
En el mundo del espectáculo, las tentaciones son constantes y las relaciones pueden ser efímeras. Sin embargo, tanto Ande como Kerem han mantenido una imagen pública impecable, sin escándalos ni rumores de ese tipo. Por lo tanto, esta teoría parece poco probable, aunque no se puede descartar por completo. La teoría de los problemas laborales o contractuales también es plausible. Como mencionamos, ambos actores trabajaban juntos en Senkalkam. Si surgieron conflictos en el set, ya sea por diferencias creativas, problemas de ego o desacuerdos contractuales, esto podría haber afectado su relación personal. Además, las largas jornadas de trabajo y las exigencias de la producción podrían haberles impedido dedicar tiempo y atención a su romance. Pero la teoría del secreto del pasado es la más intrigante y la que más llama la atención. ¿Qué podría haber ocultado Kerem a Ande durante tanto tiempo? Un antiguo amor. ¿Un problema familiar? ¿Un error del pasado que lo atormentaba? Las posibilidades son infinitas. Y lo que hace esta teoría aún más atractiva es que sugiere que hay un drama oculto, una historia secreta que podría cambiar por completo nuestra percepción de Kerem Bürsin. Para añadir más leña al fuego, es importante analizar el comportamiento de ambos actores desde la ruptura. Como dijimos, Ande se ha enfocado en sus proyectos profesionales y personales, tratando de mantenerse alejada del foco mediático. Recientemente ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, aunque ninguno de estos rumores ha sido confirmado. Esto podría ser una señal de que está tratando de pasar página y rehacer su vida amorosa. Kerem, por su parte, ha sido más reservado y hermético. Ha evitado hablar de su vida personal en entrevistas y redes sociales. Algunos interpretan esto como una señal de que está lidiando con un dolor profundo y que necesita tiempo para sanar. Otros creen que está preparando el terreno para hacer su revelación impactante en el momento oportuno. Incluso algunos fans han notado que Kerem ha interactuado en redes sociales con publicaciones que hacen referencia a la relación con Ande, como si estuviera enviando mensajes subliminales o tratando de reconectar con ella. Esto ha alimentado la esperanza de una posible reconciliación, aunque hasta ahora no hay evidencia concreta que respalde esta teoría. Finalmente, es importante recordar que independientemente de lo que haya sucedido entre Ande y Kerem, ambos son seres humanos con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad en este momento difícil. Como fans podemos especular y analizar la situación, pero debemos evitar caer en el acoso, el juicio y la difamación. La historia de Ande y Kerem es un recordatorio de que incluso las relaciones más perfectas pueden llegar a su fin. Y aunque nos duela ver a nuestra pareja favorita separarse, debemos aceptar que a veces las cosas no salen como esperamos. Lo importante es que ambos puedan encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y por supuesto que Kerem nos revele de una vez por todas ese secreto impactante que tiene guardado. Estaremos esperando con ansias.